que podrán aplicar los autónomos en cada comunidad autónoma para la renta del 2025. Aunque los tramos estatales del IRPF son iguales en toda España, las comunidades autónomas tienen margen para aplicar sus propias deducciones en la declaración de la renta. Cada año, estas medidas permiten a los contribuyentes rebajar la factura fiscal en función de su lugar de residencia, especialmente si tienen hijos, alquilan vivienda o han realizado donativos con fines sociales. En la campaña de la declaración de la renta 2025, la Agencia Tributaria ha recopilado todas estas deducciones en el tomo 2 del Manual Práctico de Renta 2024, dedicado específicamente a las medidas fiscales autonómicas. Este documento, publicado recientemente, permite consultar de forma detallada qué ventajas ofrece cada comunidad y bajo qué condiciones pueden aplicarse. En la campaña de la renta 2025, la mayoría de comunidades repiten deducciones ya habituales y consolidadas, pero también introducen ajustes que conviene revisar. Las ayudas por nacimiento o adopción, familia numerosa o monoparental, discapacidad o gastos de guardería están presentes en casi todo el territorio, al igual que los beneficios por compra o alquiler de vivienda habitual, sobre todo en zonas rurales o para jóvenes. También son comunes las deducciones por donaciones con fines culturales, ecológicos o de investigación, así como las dirigidas a quienes invierten en nuevas empresas o soportan gastos educativos, sanitarios o por traslado laboral. A continuación nos vamos a repasar todas las deducciones que ofrece cada comunidad autónoma y cuáles son las más comunes o similares en el conjunto del país. Están las deducciones por comunidades en Andalucía. Los autónomos andaluces cuentan en la campaña de la renta 2025 podrán beneficiarse de deducciones por nacimiento, adopción de hijos o acogimiento familiar de menores, adopción internacional, familia monoparental, así como por tener ascendientes mayores de 75 años o convivir con personas con discapacidad. También se contemplan deducciones por asistencia a personas con discapacidad, ayuda doméstica y por ser familia numerosa. En viviendas se aplican deducciones por inversión en vivienda habitual protegida, especialmente para jóvenes, y por alquiler de vivienda habitual. Además, Andalucía permite deducir por donativos con finalidad ecológica, por adquisición de acciones o participaciones sociales en nuevas empresas y por gastos de defensa jurídica en el ámbito laboral. También se contemplan deducciones por gastos educativos. En Aragón, los contribuyentes podrán aplicarse deducciones por nacimiento o adopción del tercero sucesivo hijos, nacimiento o adopción de un hijo con discapacidad igual o superior al 33%, adopción internacional y cuidado de personas dependientes. También se contemplan deducciones para contribuyentes mayores de 70 años y por gastos de guardería de hijos menores de 3 años. Además, hay beneficios fiscales por acogimiento de personas ucranianas desplazadas. En viviendas se pueden aplicar deducciones por adquisición de vivienda habitual, por víctimas del terrorismo, por rehabilitación de vivienda en núcleos rurales y por arrendamiento de vivienda habitual vinculado a dación en pago. También se incluye la deducción por arrendamiento de vivienda social. Además, en Aragón se permite deducir por donaciones con finalidad ecológica y con I+D+I, por ayudas humanitarias al pueblo ucraniano y por inversión en acciones de entidades en el mercado alternativo bursátil o empresas de nueva creación. También se aplican deducciones por gastos educativos y por formación para la economía de menores con discapacidad. Luego estaríamos en la comunidad de Asturias. En la renta 2025, los autónomos en Asturias podrán beneficiarse de deducciones por acogimiento no remunerado de mayores de 65 años, adopción internacional de menores, familias numerosas y monoparentales, así como por gastos de descendientes en centros infantiles. También se contemplan deducciones por nacimiento o adopción de segundo y sucesivos hijos en concejos en riesgo de despoblación y por cuidado de descendientes hasta los 25 años. En vivienda, los autónomos podrán deducir por adquisición o adecuación de vivienda habitual para personas con discapacidad, por inversión en vivienda protegida, arrendamiento de vivienda habitual y por emancipación de jóvenes de hasta 35 años. También se incluyen deducciones por rehabilitación de vivienda para determinados colectivos y por gastos derivados del arrendamiento. Además, Asturias permite deducir por donativos relacionados con la gestión forestal sostenible, libros de texto, inversión en nuevas empresas y gastos de formación en investigación y desarrollo. También se aplican deducciones para quienes trasladen su domicilio fiscal a Asturias por motivos laborales y por adquisición de vehículos eléctricos. Luego están las deducciones en las Islas Baleares. En la renta 2025, los autónomos de las Islas Baleares podrán deducir por discapacidad, tanto propia como de descendientes, y por gastos de conciliación como cuidado de menores de 6 años. También se contemplan deducciones por nacimiento, adopción y gastos relacionados con ascendientes mayores de 65 años, solo aplicable a contribuyentes fallecidos antes del 13 de diciembre de 2024. En viviendas se aplican deducciones por mejoras de sostenibilidad de la vivienda habitual, arrendamiento de la vivienda habitual y compensación por incremento de los intereses hipotecarios. Los arrendadores de viviendas permanentes podrán deducir seguros y otros gastos asociados al alquiler. Además,
Baleares permite deducir por donaciones a entidades de I+D+I, mecenazgo cultural, científico, tecnológico, deportivo, fomento del catalán y entidades del tercer sector. También se incluyen deducciones por gastos educativos, aprendizaje extraescolar de idiomas y estudios fuera de la isla. Canarias. Entre las principales deducciones que se incluyen en la normativa para los autónomos residentes en estas islas destacan las concedidas por nacimiento o adopción, discapacidad, familias monoparentales y numerosas y por gastos en guarderías. También se incluyen deducciones por acogimiento de menores, familiares dependientes con discapacidad y por cuotas a la seguridad social por empleados del hogar. En viviendas se aplican deducciones por inversión en vivienda habitual, rehabilitación energética, adecuación de la vivienda habitual para personas con discapacidad, alquiler de vivienda habitual y arrendamiento vinculado a dación en pago. Los arrendadores podrán deducir por seguros de impago y gastos derivados del arrendamiento. Además, en Canarias permite deducir por donaciones a descendientes menores de 35 años para la adquisición o rehabilitación de su primera vivienda, rehabilitación del patrimonio histórico, fines culturales, deportivos, de investigación o docencia y donaciones ecológicas a entidades sin ánimo de lucro. También se incluyen deducciones por gastos educativos, restauración de bienes inmuebles de interés cultural, traslado de residencia a otra isla para desempleados y gastos de enfermedad. Luego, las deducciones en Cantabria. Los autónomos cántabros podrán deducir por cuidado de familiares descendientes menores de 3 años, ascendientes mayores de 70 años y personas con discapacidad, acogimiento familiar de menores, gastos de guardería y familias monoparentales. También se incluyen deducciones por nacimiento y adopción de hijos y por gastos de guardería en zonas rurales con reto demográfico. En viviendas se aplican deducciones por arrendamiento de vivienda habitual para jóvenes, mayores o personas con discapacidad y por obras de mejora en la vivienda. Además, se contempla la deducción por arrendamiento en zonas con reto demográfico. Además, Cantabria permite deducir por donativos a fundaciones o asociaciones que apoyen a personas con discapacidad y entidades de la economía social. También se incluyen deducciones por inversión en nuevas empresas, gastos de enfermedad, traslado de residencia o estudios a zonas con reto demográfico y gastos educativos. Luego están las deducciones en la Comunidad de Castilla-La Mancha. Los autónomos castellano-manchegos podrán acceder a partir del próximo 2 de abril a deducciones por nacimiento o adopción de hijos, familia numerosa, discapacidad, tanto del contribuyente como de ascendientes o descendientes, familia monoparental, gastos de guardería y por cuidado de ascendientes mayores de 75 años. En viviendas se aplican deducciones por arrendamiento de vivienda habitual para menores de 36 años, familias numerosas monoparentales y personas con discapacidad. También se contempla la deducción por intereses hipotecarios para la adquisición de primera vivienda habitual por menores de 40 años, por residencia, adquisición o rehabilitación de viviendas en zonas rurales y traslado de vivienda habitual. Además, en Castilla-La Mancha permite deducir por donaciones para la cooperación internacional y I+D+I y por mecenazgo cultural y conservación del patrimonio histórico. También se aplican deducciones por gastos educativos, inversión en nuevas empresas y entidades de economía social. Luego está la Comunidad de Castilla y las deducciones en la Comunidad de Castilla y León. En la próxima declaración de renta, los autónomos de Castilla y León podrán aplicarse una serie de deducciones por discapacidad, familia numerosa, nacimiento o adopción de hijos, partos o adopciones múltiples, cuidado de hijos menores de 4 años, gastos de adopción y por cuotas a la seguridad social de empleados del hogar. En viviendas se aplican deducciones por adquisición o rehabilitación de vivienda habitual por jóvenes en medio rural y en ciudad, rehabilitación subvencionada para eficiencia energética o adecuación por discapacidad, adquisición de vivienda habitual de nueva construcción y por rehabilitación de viviendas rurales destinadas al alquiler. Además, en Castilla y León permite deducir por donativos a fundaciones y recuperación del patrimonio histórico, cultural y natural, así como por donaciones destinadas a investigación, desarrollo e innovación y por cantidades invertidas en la recuperación del patrimonio histórico y natural. También existen deducciones para el fomento de la movilidad sostenible y el emprendimiento. En Cataluña, en la campaña de la Renta 2025, los autónomos catalanes podrán beneficiarse de deducciones personales por nacimiento o adopción de un hijo, y aquellos contribuyentes que se hayan quedado viudos en 2022, 2023 y 2024. En vivienda se contempla la deducción por alquiler de la vivienda habitual, solo en determinadas situaciones desfavorecidas, y por rehabilitación de la vivienda habitual. Además, en Cataluña permite deducir por donativos a entidades que fomentan el uso del catalán o del occitano I+D+I y donaciones en beneficio del medio ambiente y conservación del patrimonio natural. También se aplican deducciones por intereses de préstamos para estudios de máster y doctorado, inversión por ángel inversor en nuevas empresas y por tener más de un pagador. Luego, en la Comunidad de Extremadura, las deducciones serían que los autónomos extremeños podrán aplicarse deducciones por acogimiento de menores, partos múltiples, cuidado de familiares con discapacidad, cuidado de hijos menores de hasta 14 años, inclusive, y por viudedad. En viviendas se aplican deducciones por adquisición o rehabilitación para jóvenes y víctimas del terrorismo, arrendamiento de vivienda habitual para menores de 36 años,
adquisición o rehabilitación en zonas rurales, residencial habitual en municipios de menos de 3.000 habitantes y por intereses hipotecarios para jóvenes. Además, se incluyen deducciones por percibir retribuciones de trabajo dependiente, compra de material escolar e inversión en nuevas empresas. Existen deducciones específicas para arrendadores de viviendas vacías y por rehabilitación de viviendas rurales destinadas al alquiler, solo aplicables a contribuyentes fallecidos entre el 26 de octubre y el 21 de noviembre de 2024. Extremadura no contempla deducciones específicas por donativos y donaciones. Luego están las deducciones en Galicia. En la próxima campaña, los autónomos gallegos podrán deducir por nacimiento o adopción, familias con 2 hijos, familia numerosa, acogimiento de menores, cuidado de hijos menores y por discapacidad a partir de 65 años cuando precisen ayuda de terceros. En vivienda se contemplan deducciones por alquiler para jóvenes, instalaciones de climatización y agua caliente con energías renovables, mejora de eficiencia energética y adquisición o rehabilitación en aldeas modelo. Además, Galicia permite deducir por donaciones para I+D+I, uso de nuevas tecnologías en los hogares, inversión en entidades nuevas o en expansión del mercado alternativo bursátil, rehabilitación en centros históricos, inversión en empresas agrarias, ayudas por daños causados por incendios en 2017, explosión en TUI en 2018, ayudas a deportistas de alto nivel y por inversiones en proyectos de especial interés público, social o económico. Luego, las deducciones en la Comunidad de Madrid. Los autónomos madrileños podrán deducir en su próxima declaración de IRPF por nacimiento o adopción de hijos, adopción internacional, acogimiento familiar de menores, acogimiento no remunerado de mayores de 65 años o personas con discapacidad, cuidado de hijos menores de 3 años, mayores dependientes y personas con discapacidad, familias con 2 o más descendientes o ingresos reducidos, cuidado de ascendientes y con la condición de familia numerosa. En viviendas se aplicarán deducciones por arrendamiento de vivienda habitual, intereses de préstamos para adquisición por menores de 30 años, compra de vivienda habitual por nacimiento o adopción, incremento de costes financieros por tipos de interés, adquisición o traslado a municipios en riesgo de despoblación, gastos derivados del arrendamiento de viviendas y viviendas vacías. Además, en Madrid permite deducir por donativos a fundaciones y clubes deportivos, gastos educativos, inversión en nuevas empresas, fomento del autoempleo de jóvenes, inversiones en entidades cotizadas en el mercado alternativo bursátil, intereses de préstamos para estudios de grado, máster y doctorado y por inversiones de nuevos contribuyentes procedentes del extranjero. En la región de Murcia, en la renta 2025, los autónomos murcianos podrán deducir las deducciones en la Comunidad de Murcia. En la renta 2025, los autónomos murcianos podrán deducir por gastos de guardería, adopción o nacimiento, discapacidad, conciliación, acogimiento no remunerado de mayores de 65 años o personas con discapacidad, familia monoparental y para mujeres trabajadoras. Se aplicarán también deducciones por inversión en vivienda habitual para jóvenes hasta 40 años, dispositivos domésticos de ahorro de agua, instalación de recursos energéticos renovables, arrendamiento de vivienda habitual y adquisición o ampliación de vivienda para familias numerosas. Además, en Murcia permite deducir por donativos destinados a la protección del patrimonio cultural y actividades culturales, científicas, sociales o medioambientales, investigación biosanitaria y donaciones de bienes inscritos en el patrimonio cultural regional. También existen deducciones por inversión en nuevas empresas, en empresas en expansión del mercado alternativo bursátil, en material escolar y libros de texto, enseñanza de idiomas y por gastos de acceso a Internet. Luego están las deducciones en la Comunidad de La Rioja. En la renta 2025, los autónomos riojanos podrán deducir, en la declaración de la renta 2025, los autónomos riojanos podrán deducir por nacimiento y adopción de hijos, gastos en escuelas infantiles o personal contratado para el cuidado de hijos menores de 3 años, especialmente para contribuyentes en pequeños municipios. También se contemplan deducciones por acogimiento familiar de urgencia o temporal y por cada hijo de 0 a 3 años que resida o se traslade a estos municipios y se mantenga allí durante al menos 3 años y por enfermos del ELA. En viviendas se aplicarán deducciones por adquisición, construcción o rehabilitación de vivienda habitual en pequeños municipios, acceso a Internet para jóvenes emancipados, suministro de luz y gas doméstico para jóvenes y rehabilitación o adecuación de vivienda habitual para personas con discapacidad. También se incluyen beneficios por adquisición de segunda vivienda en el medio rural y por intereses de préstamos hipotecarios. Además, se permiten deducciones por donaciones para fomento del mecenazgo, investigación y conservación del patrimonio histórico, gastos asociados a la práctica del deporte y por adquisición de bicicletas de pedaleo no asistido. Y luego están las deducciones, que es lo que nos representa a nosotros, de las deducciones en la Comunidad Valenciana. En la renta 2025, los autónomos valencianos podrán deducir por nacimiento, adopción o acogimiento familiar, familia numerosa o monoparental, discapacidad y gastos de guardería. En vivienda se contemplan deducciones por primera adquisición de vivienda habitual por menores de 36 años, adquisición por personas con discapacidad, rehabilitación con ayudas públicas, alquiler y residencia en municipios en riesgo de despoblación. También se incluyen deducciones por mejora energética y sostenibilidad. Además, se permiten deducciones
deducciones por donativos con finalidad ecológica y +D+I, fomento de la lengua valenciana, material escolar, abonos culturales y tratamientos de fertilidad. No olvidéis suscribirse a este vuestro canal Gestory, Gestoría YouTube. Suscribirse, buscarnos en YouTube, en Gestory, Gestoría YouTube. Suscribirse para más información y más vídeo. Darle like a la campanilla y subirnos a todas vuestras redes sociales, que agradecemos mucho. Y darle a la campanilla para recibir todos nuestros nuevos estrenos, nuestros nuevos vídeos en estreno. Gestory, Gestoría YouTube. Suscribirse. Si sois empresario autónomos y pymes y queréis que vuestro negocio empresa mejore y está siempre a la última en leyes, no olvidéis de contactar con nosotros desde 76 euros al mes como cliente fijo durante un año más con descuentos y regalos, garantía de calidad, rapidez en todos los trabajos y buen trato al cliente. Pedís siempre cita por WhatsApp a nuestro WhatsApp 646-021-399 de nuestro WhatsApp de lunes a viernes en la oficina. Pedís siempre cita, si cita atendemos o nuestros correos electrónicos monipe1978@gmail.com. Laboral, fiscal, contable, gestión, asesoramiento, laboral, fiscal, contable, financiero, bolsa, IBEX 35, facturación, nóminas, TC1, TC2, declaración de la renta, morada y patrimonio, impuesto de sucesiones, gestión, asesoramiento de comercio exterior, comercio internacional, facturación, contabilidad de impuestos y documentación o papeleo que necesitéis y que os hagan traducciones por idiomas en inglés, francés, alemán, italiano, mención español para vuestra empresa o negocio. Traducciones por escrito, con calidad y garantía y rapidez. 646-021-399 de nuestro WhatsApp. Por favor, pedid siempre cita por WhatsApp al 646-021-399 y suscribiros a este vuestro canal para autónomos, empresas y pymes. Gestoría YouTube, suscríbese.